El turno de la mañana en el área de reparaciones de Garrison comenzaba como cualquier otro en la estación 12, con el chirrido del metal contra el metal y el silbido de los sopletes de soldadura resonando en el cavernoso hangar. Serena Drakemore salió del estrecho hueco de mantenimiento de un avión de pasajeros de un siglo, con sus manos cubiertas de escamas de rosa manchadas de grasa de motor y sus alas plegadas doloridas por horas de espacio confinado. A sus 28 años estándar, había aprendido que la dignidad no provenía de donde uno empezaba, sino de lo duro que estaba dispuesto a trabajar. Otro día glamoroso en el paraíso, murmuró para sí misma, secándose el sudor de su frente fruncida con el dorso de la mano. Su supervisor, un rudo rieliano llamado Croc, apenas levantó la vista de su panel de datos cuando ella emergió. Drake Moore, hoy estás en las antiguas naves terrestres, Bahía 7A12. Esos procesadores atmosféricos no se calibran solos. Serena asintió, recogiendo sus herramientas. Las naves terrestres siempre fueron la tecnología más desafiante y antigua, unida por la determinación y la ingeniería creativa. Pero tenía un don para comprender la maquinaria, algo que su abuela Meridis había reconocido tempranamente, antes de que la degradación neuronal se hubiera instalado, antes de que la confusión y el miedo reemplazaran al reconocimiento en esos ojos dorados. Meridis le había enseñado que cada motor tenía un alma y cada circuito una historia que contar. El pensamiento de su abuela envió una punzada familiar a través del pecho de Serena. Los tratamientos eran cada vez más caros y el salario de su mecánico apenas cubría sus pequeños espacios en los niveles más bajos de la estación, y mucho menos la atención especializada que Meridis necesitaba. El Dr. Frost había sido claro. Sin los nuevos estabilizadores sinápticos, Meridis perdería la poca función cognitiva que le quedaba en cuestión de meses. Hola, Skulls. La voz pertenecía a Renie, un joven mecánico humano que había empezado hacía una semana. El jefe que esté haciendo su ronda de inspección podría querer parecer ocupado. Serena miró hacia la entrada principal del hangar donde Thomas Garrison se encontraba inspeccionando sus dominios. Incluso desde el otro lado del vasto espacio, podía ver que algo andaba mal. El propietario del área de reparaciones de Garrison, la instalación de reparaciones independiente más grande de la estación 12, actuó con una prudencia que no se había observado durante la última inspección. Su rostro, habitualmente curtido por el sol, había adquirido un tono amarillento, visible incluso bajo la dura iluminación industrial. Tom Garrison tenía 44 años, estaba construido como alguien que había pasado su vida trabajando con sus manos, hombros anchos, dedos callosos, el tipo de fuerza práctica que viene de luchar con maquinaria resistente en lugar de equipos de gimnasio. Había heredado la bahía de reparaciones de su padre y la había convertido en algo extraordinario, un lugar donde cualquier especie podía llevar sus naves y recibir un trato justo y un trabajo honesto. El señor Garrison tiene mal aspecto, continuó Renie. Escuché que ha estado pasando mucho tiempo en el distrito médico. Serena no respondió, pero observó mientras Tom se abría paso a través del hangar, deteniéndose para hablar con varios trabajadores. Conocía a todos por su nombre, preguntaba por sus familias, sus problemas. Fue una de las razones por las que el taller de reparaciones de Garrison tenía una rotación de personal tan baja a pesar del exigente trabajo. Cuando llegó a la Bahía 7, donde Serena estaba hasta los codos en un procesador atmosférico, hizo una pausa. Buen trabajo en ese yate al Arian la semana pasada, señorita Drake. El capitán la solicitó específicamente para su próximo mantenimiento. Serena sacó la cabeza del compartimiento del motor, sorprendida. En los 3 años que llevaba trabajando aquí, Tom Garrison nunca había hablado con ella directamente. Gracias, señor Garrison. Simplemente hice lo que era necesario. La estudió por un momento. Esos ojos grises parecen catalogar algo. Tienes una comprensión natural de la maquinaria. ¿Alguna vez pensaste en la capacitación formal? ¿La certificación en ingeniería? No puede permitírselo, señor. Serena respondió honestamente. ¿Tienes obligaciones familiares? Tom asintió lentamente. ¿Familia?
Sí, eso es importante. Empezó a moverse, pero luego se detuvo y se agarró a la barandilla cercana. Por un momento, su rostro se contorsionó de dolor. Señor Garrison, ¿se encuentra bien? Serena se movió hacia él, pero él levantó una mano. Bien, solo necesito comer algo. Se enderezó con visible esfuerzo. Continúe, señorita Drake. Mientras se alejaba, Serena notó el ligero temblor en sus manos, la forma cuidadosa en que colocaba cada pie. Había visto suficientes enfermedades en su vida para reconocer sus signos. Cualquiera que fuera el problema con Tom Garrison, era grave. 3 días después, Serena recibió un mensaje inesperado en su unidad de comunicación personal. Patricia Winters, asistente ejecutiva de Tom Garrison, solicitó su presencia en las oficinas administrativas a las 1:400 horas. El primer pensamiento de Serena fue que la estaban despidiendo. ¿Había dañado algo? ¿Había cometido un error costoso? Pasó su hora de almuerzo en la habitación que compartía con Meredith, asegurándose de que su abuela tomara sus medicamentos. La anciana mujer dragón estaba sentada junto a la ventana, mirando las estrellas con ojos vacíos. «Mamá, ¿a dónde fuiste?», Meredith preguntó con voz fina y confundida. «No puedo encontrar a mamá». «Soy yo, la abuela Serena». Ella apretó suavemente el hombro de la anciana. «Mamá se fue hace mucho tiempo, ¿recuerdas?». Pero Meredith ya se había alejado otra vez, perdida en el laberinto de su propia mente fallida. Serena la dejó con Dolores, la vecina humana, que cuidaba a Meredith durante los turnos de trabajo por una tarifa que Serena apenas podía pagar, y llegó al nivel administrativo. Las oficinas del área de reparaciones de Garrison contrastaban marcadamente con el caos mugriento del suelo del hangar. Líneas limpias, ventanas reales que miran hacia el anillo de atraque, el zumbido del control de climatización en lugar de sopletes de soldadura. Patricia, una elegante mujer de unos 50 años, la recibió con una calidez inesperada. «Señorita Drake, gracias por venir. El señor Garrison está esperando en su oficina». La oficina era más grande que todo el aposento de Serena, dominada por una enorme ventana que mostraba la extensión del casco exterior de la estación 12 y el campo estelar más allá. Tom Garrison estaba de espaldas a ella y con las manos entrelazadas detrás de él. De cerca, los signos de la enfermedad eran aún más evidentes. Una pérdida de peso mal disimulada por su ropa de trabajo, ese tinte amarillento en su piel que hablaba de problemas en el hígado. «Señorita Drake Moore», dijo sin volverse. «Gracias por aceptar mi invitación. Por favor, tome asiento». Serena se sentó en una de las sillas modernas frente a su escritorio, plegando nerviosamente las alas contra su espalda. «Si se trata del acoplamiento que se me cruzó en el transporte Beagan, no se trata de eso». Tom finalmente se giró, y ella vio el agotamiento escrito en cada línea de su rostro. «Se trata de algo mucho más inusual y personal». Se movió para sentarse detrás de su escritorio, con movimientos cuidadosos y mesurados. «Voy a ser directo con usted, señorita Drake, porque el tiempo es un lujo que no tengo. Me estoy muriendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como escombros de una explosión. Serena abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Cáncer de páncreas», continuó Tom. «Avanzado, inoperable. El doctor Frost me da 8 meses, tal vez 10 con suerte». Se reclinó en su silla, observándola. «No tengo hijos, señorita Drake, ni herederos. Cuando muera, todo lo que he construido pasará a mi primo Vincent». «Lo siento», logró decir Serena. «Eso es terrible. Vincent es un degenerado. Un jugador que le debe dinero a la mitad de los sindicatos del crimen en los sistemas exteriores. Venderá este lugar en cuestión de semanas para pagar sus deudas. Todos los trabajadores aquí perderán sus trabajos, sus beneficios, todo». Tom apretó la mandíbula. «A menos que pueda imitar un aire legítimo». Serena sintió como si la gravedad artificial se hubiera duplicado de repente.
No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Tom se puso de pie, caminando hacia la ventana. Necesito a alguien que me dé el hijo. Un acuerdo comercial, nada más. A cambio, te ofrezco seguridad financiera completa para ti y tu abuela, la mejor atención médica disponible y la propiedad total de un pequeño taller de reparación en el anillo beta de la estación después de que nazca el niño. Las escamas de Serena se tiñeron de un morado intenso, un signo de extrema emoción entre su especie. ¿Me estás pidiendo que me venda como una especie de criador? No. La voz de Tom era firme. Te ofrezco un contrato matrimonial legítimo con términos claramente definidos. Serás mi esposa legal con todas las protecciones que eso conlleva. Regresó a su escritorio, sacando un bloc de datos. Se han hecho exhaustivas comprobaciones de antecedentes. Eres inteligente, trabajadora y honesta. Criaste a tus hermanos menores después de que tus padres murieran en ese accidente de transporte. Entiendes el sacrificio. Me has estado investigando. Serena se puso de pie, extendiendo ligeramente las alas con agitación. He investigado a varios candidatos potenciales. Eres la única a la que le hago esta oferta. Los ojos grises de Tom se encontraron con los dorados de ella. Conozco la condición de tu abuela. Sé que los tratamientos que necesita cuestan más de lo que ganas en 6 meses. Sé que te has estado saltando comidas para pagar sus medicamentos. Serena sintió que se le saltaban las lágrimas. La indignidad de ver su pobreza al descubierto era casi insoportable. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien de tu propia especie? ¿Alguien de tu propia clase social? Porque las mujeres de mi clase social vienen con complicaciones. Familias que interferirían. Expectativas sociales que no puedo cumplir en el tiempo que me queda. Y en cuanto a las especies, hizo una pausa. Los híbridos humanos dragón son viables y saludables. Más importante aún, te he visto trabajar. Tratas a todas las naves, incluso a los chatarras sin valor, con respeto. Criarías a un hijo de la misma manera. Esto es una locura. Serena retrocedió hacia la puerta. No se puede comprar una familia sin más. No intento comprar nada, dijo Tom en voz baja. Intento salvar lo que mi padre construyó, proteger el sustento de 300 trabajadores, y sí, dejar algo de mí. Mira el contrato antes de decidir. Le ofreció el bloc de datos. En contra de su buen juicio, Serena lo cogió. Tienes una semana para decidir, dijo Tom. Elijas lo que elijas, tu trabajo aquí está asegurado. Esta conversación nunca ocurrió si así lo prefieres. Serena salió de la oficina en un día. El bloc de datos le quemaba las manos como material radiactivo. De vuelta en sus aposentos, vio a Meredith luchar por recordar cómo usar una cuchara y sintió el peso de decisiones imposibles aplastándola. El contrato era extenso, lleno de lenguaje legal que la mareaba. Pero los términos esenciales eran claros: matrimonio legal inmediato. Asignación mensual de 20.000 créditos, más de lo que ganaba en un año. Cobertura médica completa para ella y Meredith, incluyendo tratamientos experimentales, un apartamento amueblado en el anillo central. Tras el nacimiento de un aire saludable, la propiedad de un pequeño pero rentable taller de reparación valorado en 2 millones de créditos, oportunidades educativas en el Instituto Técnico de la Estación, totalmente financiado. No se definían obligaciones románticas, ningún requisito de apego emocional. Era, como había dicho Tom, un acuerdo comercial. Sin embargo, algo en su naturaleza clínica lo hacía aún más desgarrador. Esa noche, Serena se sentó junto a la cama de Meredith, viendo dormir a su abuela. En sus raros momentos de lucidez, Meredith siempre había dicho que la vida rara vez te da las opciones que quieres, solo las que tienes. La pregunta era qué hacer con ellas. Pasaron 4 días de agonía. Serena cumplió con su trabajo, pero su mente estaba en constante agitación. Vio a Tom 2 veces durante ese tiempo, ambas desde la distancia. Su aspecto empeoraba cada día, el cáncer lo carcomía por dentro como una rutina corrupta.
Al quinto día, Meredith tuvo un episodio grave. No reconoció a Serena en absoluto, se puso violenta, rascándose profundamente en los brazos de Serena con sus garras antes de derrumbarse en lágrimas de confusión. El doctor Frost, haciendo sus rondas en la clínica del anillo inferior, fue directo. Sin los nuevos tratamientos, progresará rápidamente. Lo siento, pero el sistema de salud pública simplemente no cubre las intervenciones neurológicas experimentales para dragones. Solo los medicamentos específicos para cada especie cuestan 40.000 créditos al mes. Esa noche, Serena le envió un mensaje a Patricia. Me reuniré con el señor Garrison mañana. La segunda reunión fue diferente. Tom parecía haber envejecido años en una semana. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y Patricia tuvo que ayudarlo a sentarse, pero su mente se mantuvo lúcida. ¿Has leído el contrato? Sí. La voz de Serena era firme. Tengo condiciones. Algo que podría haber sido sorpresa o respeto brilló en los ojos de Tom. Dilas. Primero, quiero que Meredith vea a la doctora Elena Legalis. Es la mejor neuróloga de dragones del sistema. Hecho. Segundo, quiero comenzar el instituto técnico inmediatamente, no después del nacimiento. De acuerdo. En tercer lugar, Serena respiró hondo. Quiero entender este asunto. Si voy a ser tu viuda, si voy a criar a tu heredero, necesito saber que estoy protegiendo. Tom se recostó y, por primera vez desde que lo conoció, sonrió. Transformó su rostro, mostrando al hombre que debía haber sido antes de que la enfermedad lo marcara. Eso es lo más inteligente que me han dicho en años. De acuerdo. Se casaron 3 días después en una ceremonia civil en el centro administrativo de la estación. Los testigos fueron Patricia Bartolomé Crawford, gerente de operaciones de Tom, y Meredith, que estaba teniendo uno de sus días despejados, cada vez más raros. No hubo vestido blanco, ni flores, ni música, solo 2 personas firmando documentos que lo cambiarían todo. Serena esperaba que Tom exigiera la consumación inmediata del matrimonio. El tiempo era su enemigo, después de todo. En cambio, sugirió cenar primero. Deberíamos al menos conocernos un poco, dijo con ese humor seco que ella comenzaba a reconocer. La cena fue en sus aposentos privados, junto a la oficina principal. Un espacio cómodo sin ser ostentoso. Se sentaron en extremos opuestos de una mesa para 8, y la distancia entre ellos parecía apropiada y absurda a la vez. Háblame de tus padres, dijo Tom, cortando su comida apenas tocada. El cáncer le quitó el apetito y la salud. Murieron cuando yo tenía 15 años, respondió Serena. Accidente de transporte, descompresión repentina. Tenía 4 hermanos menores que criar. ¿Dónde están ahora? Dispersos por los sistemas. A todos les va bien. Me aseguré de que se educaran, de que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Siempre ibas a dirigir el taller de reparaciones? No. Tom rió entre dientes. Quería ser piloto. Ver el universo. Pero mi padre murió cuando yo tenía 22 años y alguien tenía que mantenerlo todo en marcha. He estado aquí desde entonces. La observó. ¿Algún arrepentimiento por mis hermanos? Nunca. Hizo un gesto vago hacia el espacio que los separaba. Pregúntamelo dentro de un año. No estaré aquí dentro de un año, dijo Tom con naturalidad. Entonces supongo que nunca. Lo sabían. Se miraron por encima de la mesa, 2 personas unidas por circunstancias desesperadas, y de alguna manera se encontraron casi sonriendo. La formación comenzó de inmediato. Tom, a pesar de su precaria salud, era un profesor meticuloso. Todas las mañanas, antes de la apertura del hangar, le explicaba a Serena las operaciones comerciales, los contratos, las cadenas de suministro, las relaciones con los clientes y la gestión de empleados. Ella tenía una mente ágil y hacía preguntas inteligentes que a menudo le hacían reconsiderar sus suposiciones.
¿Sugieres que reestructuremos por completo nuestro sistema de inventario de piezas?, preguntó Tom una mañana, al revisar su propuesta. El sistema actual desperdicia un 12% en pedidos redundantes. Si implementamos modelos predictivos basados en ciclos de mantenimiento programados, podríamos reducirlo al 3%. Eso nos ahorraría cientos de miles de créditos al año, y que podrían destinarse a bonificaciones de empleados, a mejorar la lealtad y a reducir la rotación de personal, finalizó Serena. Tom la miró fijamente. Llevas 3 años aquí como mecánico y resolviste esto en 2 semanas. Llevo 3 años observando, corrigió. Ahora finalmente tengo contexto para lo que estaba viendo. A medida que pasaban las semanas, su relación evolucionó de maneras inesperadas. El matrimonio permaneció sin consumarse. Tom a menudo estaba demasiado enfermo, y cuando no lo estaba, parecía haber un acuerdo tácito de esperar hasta que se conocieran mejor. En cambio, hablaron sobre el negocio, sobre la vida, sobre sueños postergados y decisiones tomadas. Una noche, Tom encontró a Serena en el hangar después de horas de trabajar en un proyecto personal. Reconstruir una antigua motocicleta de la tierra a partir de piezas recuperadas. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, pasando sus manos por el tanque de combustible restaurado. Varios desguaces. Llevo 2 años recopilando piezas. Ella emergió de debajo de la bicicleta, cubierta de grasa, siempre queriendo restaurar algo bello, no solo funcional. Es una Harley Davidson 2098. Dijo Tom con asombro. Mi abuelo tenía uno. Me enseñó a montarlo antes de que las zonas de radiación hicieran que las bicicletas terrestres fueran ilegales en las estaciones. ¿Sabes cómo montarlos? No lo he hecho en 20 años, pero sí. Se sentó con cuidado en la bicicleta. Sus manos encontraron el manillar con facilidad practicada. Por un momento la enfermedad pareció desvanecerse y Serena vio al joven que quería ser piloto. Cuando termine, deberías dar una vuelta, dijo ella. Cuando termine, daremos una vuelta, corrigió él. El güey colgaba entre ellos, cargado de implicación. Esa noche, cuando Tom la besó en la frente antes de retirarse a sus aposentos, pareció una promesa más que una despedida. 2 meses después de casarse, Tom se desplomó en la consulta. El doctor Frost fue brutalmente honesto. El cáncer había hecho metástasis de forma agresiva. Quizás quedaban 3 meses, tal vez 4. Tenemos que hablar del otro asunto, dijo Tom esa noche, tumbado en la enfermería con sueros intravenosos en los brazos. El aire. Serena sabía que esto iba a pasar, pero aún así sintió que se le erizaban las escamas. Lo sé. No forzaré nada. Si quieres inseminación artificial. No. Se sorprendió a sí misma con la firmeza de su respuesta. Si lo estamos haciendo bien. Eres mi marido, no un donante. Esa noche, en los aposentos de Tom, con las estrellas girando lentamente afuera, consumaron su matrimonio. No fue apasionado en el sentido tradicional, pero con ternura, respeto y algo que podría haber sido el comienzo del amor si el tiempo hubiera estado de su lado. Después, Tom le tomó la mano. La primera vez que mantenían contacto físico sin necesidad médica. Lo siento, susurró. Te merecías algo mejor que esto. Un matrimonio de verdad, un amor de verdad. ¿Quién dice que esto no es real?, respondió Serena. Es simplemente diferente. El embarazo se confirmó 3 semanas después. La reacción de Tom fue inesperada. Rompió a llorar en la consulta del Dr. Frost, no de tristeza, sino de un alivio y una alegría inmensos. Gracias, repetía, sujetando las manos de Serena. Gracias por darme esta oportunidad. A medida que el embarazo de Serena avanzaba y la salud de Tom empeoraba, su relación se profundizó de maneras que ninguno de los dos había previsto. Tom empezó a trabajar menos horas, dedicando más tiempo a enseñarle a Serena no solo sobre el negocio, sino también sobre las personas que lo hacían funcionar. Tom le parece brusco, pero tiene la mente táctica más brillante de la estación,
explicó Tom durante uno de sus paseos por el hangar. Ahora se movía despacio, apoyándose en un bastón, pero insistía en estas visitas diarias. Confía en su criterio sobre el personal. Patricia conoce cada contrato, cada preferencia del cliente. Ella es tu memoria institucional. Se sentaban en la sala de observación por las noches, con la mano de Tom sobre el vientre creciente de Serena, sintiendo los movimientos del bebé. El niño estaba activo, pateaba y giraba constantemente, y Tom sonreía cada vez. «Cuéntame sobre tu primer matrimonio», le preguntó Serena una noche. Ella sabía que había habido una esposa, Miranda, que había muerto 6 años antes. Fue organizado por nuestras familias, 2 dinastías reparadoras, fusionando activos. La voz de Tom sonaba más pensativa que amarga. Vivimos como extraños educados durante 10 años. Cuando ella murió en ese accidente de transbordador, no sentí nada. Solo el vacío encontrándose con el vacío. Eso es triste. Lo triste es que me sentí más viva en estos 4 meses contigo que en 10 años con ella. Miró a Serena, sus ojos grises serios. Necesito que sepas algo. Esto ya no es solo un negocio. No para mí. El corazón de Serena se aceleró. Había estado luchando contra sus propios sentimientos crecientes, diciéndose a sí misma que eran las hormonas, la proximidad, un propósito compartido, cualquier cosa menos lo que realmente era. Tom, te amo, dijo simplemente. No es como lo cuentan las historias. No como un gran romance. Pero me encanta tu inteligencia, tu determinación, la forma en que tratas a todos con dignidad. Me encanta que me des una oportunidad de inmortalidad, no solo a través de nuestro hijo, sino a través de lo que harás con este lugar después de que yo me haya ido. Serena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas escamosas. Yo también te amo, estúpido humano moribundo. Me hiciste creer que podía ser más que un simple mecánico. Me viste cuando nadie más lo hizo. Entonces se besaron. Realmente se besaron. No los besos cautelosos que habían intercambiado antes, sino algo profundo y desesperado y lleno de la injusticia del tiempo. Los meses siguientes fueron una paradoja de alegría y tristeza. La salud de Tom decayó rápidamente, pero su ánimo pareció mejorar. Escribió cartas para el bebé, una por cada cumpleaños hasta los 18, y las selló según una antigua costumbre que había aprendido de su abuelo. Grabó videos explicando la historia del taller de reparación, sus peculiaridades y las historias detrás de clientes leales. Serena, ahora obviamente embarazada y con sus alas ligeramente extendidas para acomodar su cambiante centro de gravedad, se había hecho cargo de la mayoría de las operaciones diarias. Los trabajadores la habían aceptado con sorprendente facilidad, especialmente después de que ella resolviera una crisis con el yate del embajador de Andrómeda que podría haberles costado su contrato más lucrativo. Vincent apareció una vez, tratando de afirmar su derecho a ser el único pariente vivo de Tom. Serena lo recibió en la puerta de la suite médica de Tom, con sus ojos dorados brillando. Él no quiere verte. Tengo un derecho. No tienes nada, eres un parásito que ha estado esperando a que muera para poder destruir todo lo que construyó. Vincent se burló. ¿Y tú qué eres? ¿Algún oportunista a gran escala que sedujo a un moribundo? Soy su esposa, dijo Serena con tranquila dignidad. La madre de su hijo y la persona que se asegurará de que nunca toques este lugar. Tom había escuchado el intercambio. Cuando Serena regresó a su habitación, estaba sonriendo a pesar del dolor. Te estás volviendo bueno en esto. Tuve un buen maestro. Meredith, bajo el cuidado del doctor Legalas, se había estabilizado notablemente. Los tratamientos experimentales no pudieron revertir el daño, pero detuvieron la progresión. Ahora tenía más días claros que días confusos y en esos días claros se sentaba con Tom mientras Serena trabajaba. «Amas a mi nieta», dijo Meredith una tarde, con sus ojos dorados aún vivos en sus buenos momentos. «Lo haré», respondió Tom. «¿Y ella te ama?» «Yo creo que sí». «Entonces esta no es la tragedia que piensas. El amor,
Incluso el amor breve, nunca es una tragedia. La ausencia de amor, esa es la tragedia. Cuando Serena entró en su 8º mes de embarazo, Tom entró en lo que el Dr. Frost llamó la etapa final. Estaba confinado a la cama, el dolor solo se podía controlar con sedación fuerte, pero luchaba por mantenerse consciente durante las visitas de Serena, por sentir las patadas del bebé y por compartir el tiempo que le quedaba. ¿Has pensado en los nombres?, preguntó una tarde, con su voz apenas un susurro. Si es niño, Thomas, como su padre; si es niña. Serena hizo una pausa. Aria. Significa melodía en la antigua lengua del dragón. Algo hermoso que perdura. Guarnición de Aria. Tom probó el nombre. Me gusta. 3 días antes de que Tom muriera, la estación 12 experimentó una falla técnica masiva en el reactor principal. Se llamó a todas las bahías de reparación al servicio de emergencia, pero la tripulación de Garrison, bajo el liderazgo de Serena, fue la única que diagnosticó correctamente el problema. Una resonancia en cascada en el sistema de contención de antimateria que todos los demás habían pasado por alto. Tom vio las noticias desde su cama, con lágrimas en los ojos. Salvaron la estación, susurró cuando Serena vino a decírselo. Salvamos la estación, a sus tripulaciones, su entrenamiento, sus sistemas. Acabo de conectar los puntos. Serás brillante en esto. Aprendí del mejor. Tom murió un jueves por la mañana justo cuando amanecía artificialmente en la estación. Serena estaba con él, sosteniéndole la mano, sintiendo como su corazón se desaceleraba y finalmente se detenía. Sus últimas palabras fueron: cuida a nuestro pequeño. Dígaselo. Diles que su padre los amaba incluso antes de que nacieran. Al funeral asistieron cientos de trabajadores, clientes y competidores que respetaban la integridad de Tom. Pero Serena, demasiado embarazada para estar de pie durante largos periodos, observó desde la plataforma de observación con Meredith y Patricia. Podía ver a Vincent entre la multitud, calculando ya sus posibilidades de impugnar el testamento. El parto comenzó 2 semanas después, en medio de una reparación particularmente compleja en un buque diplomático. Serena había intentado ignorar las contracciones, pero cuando rompió aguas mientras estaba atrapada bajo un motivador de hipervelocidad, incluso ella tuvo que admitir que había llegado el momento. Bartolomé la llevó en persona al centro médico, infringiendo 17 normas de tráfico en el proceso. Tom nunca me perdonaría si algo les pasara a ti o al bebé, murmuró, tomando una curva tan rápido que las alas de Serena se aplastaron contra el asiento. El parto fue largo, 15 horas, y difícil. Los híbridos humanos dragón solían ser más grandes de lo que cualquiera de las especies progenitoras esperaba. Pero finalmente, justo cuando el ciclo nocturno de la estación estaba terminando, Aria Garrison entró en el universo. Ella era perfecta. Diminutas escamas, como pétalos de rosa, cubrían sus hombros y columna vertebral. Delicados capullos de alas que crecerían con el tiempo. Rasgos humanos suavizados por la genética de dragón y los ojos grises de su padre. Hola, pequeña, susurró Serena, abrazando a su hija por primera vez. A tu papá le habría encantado conocerte, pero no te preocupes, te lo contaré todo sobre él. El desafío legal llegó de inmediato. Los abogados de Vincent argumentaron que el matrimonio era fraudulento, que no se podía demostrar que el niño fuera de Tom, que Serena había manipulado a un hombre moribundo. La batalla legal fue agotadora, pero Patricia había sido minuciosa. Todos los documentos estaban perfectos. Las pruebas de ADN confirmaron la paternidad y los testimonios de los trabajadores confirman la naturaleza genuina de la relación entre Tom y Serena. El fallo del juez fue decisivo. El matrimonio era legal. El heredero es legítimo y la señora Garrison ha demostrado una capacidad excepcional para gestionar la empresa. La herencia se mantiene tal como está escrita. Vincent salió de la sala furioso, pero Serena apenas lo notó. Estaba pensando en la conversación que había tenido con Aria. Esa mañana, abrazando a su hija mientras contemplaba las bahías de reparación.
Tu papá construyó todo esto, le susurró a la bebé. No solo los edificios y el negocio, sino la comunidad. El lugar donde personas de todas las especies pueden trabajar juntas, donde se valora el trabajo honesto, donde todos tienen una oportunidad justa. Y ahora es nuestro, para protegerlo y hacerlo crecer. 6 meses después de la muerte de Tom, la bahía de reparación de Garrison prosperaba bajo la dirección de Serena. Había implementado reformas de inventario, mejorado las condiciones laborales y conseguido 3 nuevos contratos importantes. Asistía a clases en el Instituto Técnico mientras Arya se alojaba en la nueva guardería de la bahía, algo en lo que Serena había insistido para que los padres trabajadores pudieran mantener a sus hijos cerca. Una noche, mientras revisaba informes trimestrales en lo que había sido la oficina de Tom, aún no podía considerar la suya. Patricia llamó a la puerta. «Hay alguien aquí que quiere verte». Dice que conocía a Tom hace años. El visitante era un anciano humano con alas de piloto en la chaqueta. Capitán Morrison se presentó desde los viajes de carga al espacio profundo. Tom arregló mi nave hace 20 años cuando nadie más quería tocarla. Estaba en la ruina, pero él hizo el trabajo a crédito. Tardé 3 años en pagarle, pero nunca me cobró intereses ni se quejó. El viejo piloto estudió a Serena. Oí que falleció. También oí que se casó y tuvo un hijo. Lo hizo. Serena señaló hacia donde Arya dormía en una cuna junto al escritorio. Esta es su hija. Morrison miró a la bebé. Su rostro curtido se suavizó. ¿Tiene sus ojos? Eso es bueno. Tom tenía ojos honestos. Se enderezó. Vine porque tengo una deuda con el que los créditos no pueden pagar. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Esa pequeña es la hija del mejor hombre que he conocido. Después de que Morrison se fuera, Serena cogió a Arya en brazos. La bebé gorgoteó, con una pequeña mano escamosa agarrando el dedo de Serena con una fuerza sorprendente. Tu papá tocó tantas vidas, le dijo a su hija. La gente lo quería no porque fuera rico o poderoso, sino porque era bueno. Esa es tu verdadera herencia, pequeña. No los créditos ni los contratos, sino el legado de bondad. Con el paso de los meses, Serena se fue adaptando a su rol. Completó su carrera de ingeniería, amplió el taller de reparaciones para incluir un programa de capacitación para jóvenes desfavorecidos y fundó el fondo conmemorativo Thomas Garrison para familias con enfermedades terminales. Ariel creció fuerte e inteligente, una mezcla perfecta de sus padres. Tenía la intuición mecánica de Tom y la determinación de Serena. A los 3 años, podía identificar diferentes tipos de motores solo por el sonido. A los 5, ayudaba en el taller de reparaciones, entregando herramientas a los mecánicos con minuciosa precisión. Meredith vivió para ver el 7º cumpleaños de su bisnieta. Al final, su mente estaba lo suficientemente clara como para contarle a Arya historias sobre su madre cuando era una joven dragona, sobre coraje, sacrificio y amor. Tu mamá es la persona más fuerte que conozco, le dijo Meredith a Arya. Tomó una decisión imposible y la convirtió en algo hermoso. Recuerda a esa pequeña estrella. A veces, el camino más difícil conduce a la mayor alegría. Cuando Meredith falleció en paz mientras dormía una semana después, Arya estuvo junto a su madre en el funeral. Su pequeña mano apretando con fuerza la de Serena. La abuela Meredith está con papá ahora, ¿verdad?, preguntó Arya. Me gustaría pensar que sí, respondió Serena. Me gustaría pensar que ambos nos cuidan. Papá nos mira desde las estrellas y la abuela desde las nebulosas. Arya decidió con la seguridad que solo un niño puede tener. Así pueden abarcar más. Serena rió entre lágrimas. Creo que tienes toda la razón. En el 10º cumpleaños de Arya, Serena finalmente abrió la primera de las cartas de Tom a su hija. Arya la leyó en voz alta, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Mi querida Arya, hoy cumples 10 años y yo he estado ausente más tiempo del que estuve en tu vida. Pero necesito que sepas que en los meses antes de que nacieras,
cuando era solo una posibilidad, y luego una certeza que crecía en el vientre de tu madre, me diste más alegría de la que había experimentado en 44 años de vida. Tu madre fue lo suficientemente valiente como para aceptar una oportunidad con la desesperada propuesta de un hombre moribundo. Lo que empezó como un acuerdo comercial se convirtió en el gran amor de mi vida. No un amor de cuento de hadas, sino algo real, arraigado y verdadero. Ella me dio a ti, y tú le diste sentido a mi vida en su acto final. Sé buena con tu madre. Sacrificó más de lo que jamás sabrás para darnos a ambas la oportunidad de formar una familia. Aprende de su fuerza, su inteligencia, su compasión. Ella ve el potencial en las cosas rotas y las reconstruye. Lo hizo con el taller de reparación. Lo hizo conmigo. Y lo hace todos los días con las naves y las vidas que pasan por nuestro hangar. Feliz cumpleaños, hija mía. Te amo más allá de las estrellas y más allá. Tu padre, Thomas Garrison. Arya dobló cuidadosamente la carta y la guardó en la caja de recuerdos que Serena le había creado. Él realmente nos amaba. ¿Verdad, mamá? Más que a todas las estrellas del cielo, confirmó Serena, abrazando a su hija. Con el paso de los años, el taller de reparación de Garrison se convirtió en Garrison Enterprises, expandiéndose a 3 estaciones. Pero Serena nunca olvidó sus raíces. Ella Arya todavía trabajaba ocasionalmente en las bahías, enseñando a jóvenes mecánicos como Meredith le había enseñado a ella, con paciencia, respeto y la comprensión de que cada máquina tenía una historia. Arya se convirtió en una joven extraordinaria, brillante, amable y ferozmente protectora del legado que sus padres habían construido juntos. A los 18 años, cuando abrió su última carta de Tom, encontró no solo palabras, sino un desafío. Mi querida Arya, si estás leyendo esto, ya eres una adulta, lista para tomar tus propias decisiones. Tu madre, sin duda, te ha criado bien y te ha enseñado sobre nuestra historia. Ahora, quiero hablarte del futuro, la bahía de reparaciones, la Enterprise, los créditos. Estas son solo herramientas. Lo que importa es lo que hagas con ellas. Tu madre tomó mi último deseo y lo transformó en algo vivo y vital. No solo preservó lo que construí, lo mejoró. Ahora es tu turno. Toma lo que te hemos dado y haz lo tuyo. Tal vez capitanees naves espaciales. Tal vez diseñes nuevos motores. Tal vez hagas algo que ninguna de nosotras podría imaginar. Lo que sea que elige, hazlo con integridad, amabilidad y la valentía que demostró tu madre cuando aceptó una proposición imposible. Recuerda que eres fruto de un amor improbable. Un testimonio de que a veces los caminos más inesperados conducen a los destinos más grandiosos. Tu madre y yo nos encontramos de la forma más extraña posible. Pero aún así nos encontramos. Vive bien, ama profundamente y nunca olvides que fuiste deseado, planeado y amado antes de tu primer aliento. Con todo mi amor, papá. Arya estaba de pie en la cubierta de observación del hangar principal, observando el caos controlado de naves que iban y venían, los mecanismos de una docena de especies trabajando en armonía. Su madre estaba a su lado, aún fuerte a sus 46 años, con sus escamas rosadas ahora con toques plateados en los bordes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Arya. ¿De la decisión que tomaste? Serena guardó silencio un momento, pensando en Tom, en esos preciosos meses en los que el amor imposible floreció a la sombra de la muerte. ¿Cómo puedo arrepentirme de lo que me trajo a ti, de lo que me trajo educación, propósito, amor que nunca esperé encontrar? Pero fue tan duro. Básicamente te compraron. No, interrumpió Serena con firmeza. Me ofrecieron una opción difícil, una opción poco convencional, pero una opción al fin y al cabo. Tu padre nunca me trató como una propiedad. Desde el principio, me vio como una persona, una compañera. Lo que empezó como desesperación por ambas partes se convirtió en compañerismo, luego en amistad, luego en amor. Se volvió hacia su hija. La vida rara vez nos da las opciones que queremos,
solo las que tenemos. La pregunta es qué hacemos con ellas. Tu padre y yo tomamos una situación imposible y creamos algo hermoso a partir de ella. Te creamos. Arya abrazó a su madre con fuerza. Sus alas, ahora completamente desarrolladas y magníficas, los envolvían a ambos. Quiero que ambos se sientan orgullosos. Ya lo hacen todos los días. Un joven mecánico corrió hacia ellos, un recién contratado, con las escamas verdes de la ansiedad. Señora Garrison, tenemos un problema con el yate del embajador Centauri. Nadie puede averiguar qué falla en el sistema de navegación. Serena sonrió, con una expresión que recordaba a la de Tom ante un desafío interesante. Bueno, entonces vámonos. Echa un vistazo. Arya, ¿quieres ayudar? Siempre, respondió Arya. Juntas, madre e hija entraron en el hangar, en la vida que Tom Garrison había preservado con su desesperada táctica. Hacia el futuro, seguirían construyendo juntas. El muelle de reparaciones bullía de actividad a su alrededor. Humanos y dragones, riellanos y veganos, todos trabajando codo con codo. Al final, Tom tenía razón. El amor, incluso el amor nacido de circunstancias imposibles, incluso el amor truncado por la muerte, nunca desapareció del todo. Vivía en cada nave reparada, en cada mecánico entrenado, en cada vida tocada por la bondad que él le había transmitido a Serena y ella a Arya. El legado no era solo el hangar, los créditos o los contratos. Era la prueba de que, a veces, cuando dos personas eran lo suficientemente valientes como para arriesgarse mutuamente, podían crear algo que trascendía la muerte misma. Y en la plataforma de observación, si sabías dónde mirar, había una pequeña placa que Serena había instalado en lo que habría sido el 45º cumpleaños de Tom. Thomas Garrison, 2157-2201. Él construyó más que máquinas. Él construyó esperanza junto a ellas. Años después, Arya añadiría la suya. Y Serena Garrison, quien tomó esa esperanza y la hizo remontar. El muelle de reparaciones continuó su trabajo. Naves que iban y venían. Vidas que se cruzaban en la vasta danza del comercio y la comunidad. Y en algún lugar de todo eso, el eco de una historia de amor improbable persistía, no como tragedia, sino como triunfo, no como transacción, sino como transformación. Porque a veces las proposiciones más imposibles conducían al amor más extraordinario. Y el amor, como Meredith había sabido, como Tom había descubierto, como Serena había aprendido, como Arya probaría, el amor era lo único que realmente desafiaba a la muerte. Incluso cuando comenzó con la desesperada propuesta de un hombre moribundo a un mecánico de dragones en un hangar ruidoso. Incluso cuando se medía en meses en lugar de años. Incluso cuando comenzó como puro pragmatismo. El amor encontró un camino. Siempre lo hizo.